agradecidos con Dios de verlos a todos ustedes, créanlos, a todos, pero nos da mucho gusto ver a personas que vienen, ¿verdad? Y nos visitan. Así que les damos gracias a Dios. Y todos los que vienen, hermanos, créanlo que son una bendición y un aliento para nosotros como pastores, como predicadores. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ustedes se están esforzando, hermanos. Eso es un aliento para nosotros también. Pero sobre todo es algo que va a bendecir mucho sus vidas, el que no se aparten de los caminos del Señor, ¿ok? Entonces, hoy vamos a iniciar un curso de discipulado bíblico, ¿ok? Terminamos 4 enseñanzas acerca de la amargura, ¿verdad? Y yo sé que Dios nos habló a todos y nos ayudó a poder descubrir si estábamos amargados y nos dio la cura de cómo salir de ahí. Y bueno, hoy vamos a iniciar un curso que le hemos titulado Discipulado Bíblico. Sinceramente va a ser un curso largo, se los digo, ¿verdad? De una vez. ¿Por qué? Porque, hermanos, queremos llevarlos de la mano desde cero hasta donde el Señor nos lo permita. Queremos que todos volvamos a esos primeros encuentros que tuvimos con Jesús, al primer encuentro, que podamos entender todo eso, hermanos. Y por eso yo estoy muy contento, porque sinceramente no esperaba todo lo que Dios quería hacer. Y pues, ¿cuántos saben que Él es el pastor de pastores? Nosotros solamente estamos aquí para obedecerlo. Y van a ver, hermanos, que este curso nos va a ayudar mucho. Pero una vez más quiero pedirles un favor. Quítese el chip, hermanos, de todo lo que usted traiga. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que usted aprenda o cambie pensamientos si usted viene, no, pues es que mi abuelita me dijo que así. No. Ahorita se trata de aprender, hermanos. Y muchos, cuando iniciamos, no aprendimos bien. Y esta es la intención del Señor. Muchos no disfrutamos el primer amor. ¿Por qué? Porque ya sea que a lo mejor estuvimos en una iglesia muy legalista, donde no nos dejaron ese tiempo de enamoramiento con el Señor. A lo mejor estuvimos en una iglesia donde se necesitaba mucho nuestro trabajo. Entonces, en cuanto usted se convirtió, lo pusieron a servir, no lo dejaron disfrutar el primer amor. Y bueno, quizás solamente estamos sirviendo o estamos ya después de tantos años, ¿verdad?, sin verdaderamente haber experimentado ese tiempo. Entonces el Señor, a través de estas enseñanzas quiere remontar esos momentos para hacernos ver cómo se inicia un discípulo, ¿verdad? Entonces no diga, no, yo ya todo eso me lo sé. Qué bueno que usted se lo sepa, pero hoy vamos a vivirlo. Y todo aquello que quiera vivirlo va a poner toda su atención para poder aprender. ¿Cuántos quieren aprender? ¿Sí? Ok. Hermanos, por más que quisimos esta semana, no pudimos traer las hojas. Yo las tengo, se las puedo mandar al final. Usted déjeme su correo y yo se las puedo mandar aquí, para que usted pueda tener una hoja en su casa de lo que vamos a enseñar y no se le olvide. Pero mire, voltee para allá. Para la otra semana vamos a conseguirle los cartuchos a la impresora y ya les vamos a dar las hojas, ¿ok? Para que no batalle. 30 pesos la hoja, no se crea. Va a ser gratis, pero por esta semana, si usted las quiere tener, al terminar, deme su correo electrónico y aquí mismo se lo mandamos, ¿ok? Bueno, dicho esto, vamos a empezar. Amén. Así que dile a tu hermano que está a un lado, Dios nos va a hablar. Así dile a tu hermano. Curso de discipulado bíblico, tema número 1. ¿Cómo se inicia el discipulado? Yo quiero que me acompañe, por favor, a Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos capítulo 3, versículo 13. Y vamos a leer ahí Marcos 3, 13. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. 14. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Vamos a orar.
Padre, te doy muchas gracias en esta preciosa tarde, Señor, por la oportunidad que me das de poder estar aquí, Señor, y compartir tu palabra, Señor. Gracias porque es un privilegio, Señor, y una responsabilidad hacerlo. Señor, te pido las fuerzas, Señor, para poder vivir y caminar en cada palabra, Señor, que podamos compartir, Señor, porque necesitamos, Señor, antes de hablar, Señor, caminar en medio de nuestras faltas, Señor, fallas. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar tu palabra y caminarla, Señor. Oro por mis hermanos que van a escuchar esta enseñanza. Señor, te pido que los ayudes, Señor, que puedas hacer un formateo, Señor, espiritual, Señor, para que puedan estar limpios de sus corazones, de sus mentes, y puedan aprender desde cero, Señor, lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Ayúdanos, porque necesitamos crecer bien, Señor. Y si no hemos crecido bien, hoy queremos aprender a hacerlo, Padre. Pongo en tus manos esta enseñanza, Señor, rogándote que tu Santo Espíritu obre en cada uno de mis hermanos. En nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Ok, bueno, miren, ser discípulo es un gran reto que tenemos cada cristiano. El discípulo, su significado es aprendiz, es un aprendiz. Y ser discípulo es una tarea de por vida. A ver, ¿de por cuánto tiempo vamos a ser discípulos? De por vida. Es decir, siempre seremos aprendices. Entonces, esta tarea tan importante debemos de poner suma atención. Hay muchos buenos libros acerca del discipulado, tantas enseñanzas muy buenas, tantos cursos, tantos seminarios, cursos buenos, ¿verdad? Que están muy bien. Entonces, lo que aprenderemos en este curso, la verdad no es nada exorbitante ni nada fuera de lo común. Lo que sí, que este curso está comprometido a ser bíblico, ¿ok? Este curso está comprometido a ser bíblico, no basado en experiencias, ¿verdad? Sino en la Biblia. No es que no podamos compartir una experiencia, pero la base de este curso será fundamentada en la palabra de Dios, no en otra cosa, ¿ok? Esto es como introducción para que usted pueda saber, ¿ok? ¿Qué vamos a estar viendo en este curso? ¿Ok? Bueno, el contenido de este curso es el siguiente. Vamos a ver en primer lugar, ¿verdad?, la definición de discípulo. Vamos a ver en este caso el primer llamado del discípulo. Vamos a ver también el propósito del discipulado. Vamos a ver más adelante los requisitos para ser discípulos. Vamos a ver las obligaciones de los discípulos. Vamos a ver el propósito y meta para los discípulos. Y vamos a ver vicios que debemos evitar como discípulos. Y por último vamos a ver el discípulo verdadero y el falso. Si usted no alcanzó a escribir, acuérdense que yo tengo las hojas. Se las voy a mandar por correo, no se preocupe, ¿ok? Pero esto es lo que vamos a estar viendo. No estoy diciendo que cada punto va a ser una enseñanza, porque van a ser varias enseñanzas, ¿ok? Entonces, pero es el compendio de los temas que vamos a estar tratando, ¿ok? En primer lugar, definición de discípulo. ¿Cuál es la definición original de la palabra discípulo? La palabra viene del original matestes y quiere decir un aprendiz, ¿ok? Es lo que quiere decir, aprendiz. Es aprender, ¿verdad? Y es muy importante porque fíjense, esta palabra significa aprender con el pensamiento, pero acompañado del esfuerzo. Es decir, nosotros vamos a entender lo que es ser discípulo, pero lo vamos a caminar. ¿Sí me entienden? Eso es el significado original, lo que quiere decir, ¿ok? Entonces, ese es el significado. Como le digo una vez más, las hojas se las voy a mandar al correo, ¿ok? Miren, un discípulo es un aprendiz, pero alguien que aprende, ¿verdad? Una vez más acompañado del esfuerzo, de esforzarnos. Es decir, alguien que aprende para obedecer. Y eso es muy importante desde ahorita, hermano, desde el inicio que entendamos esto. Nosotros no estamos aquí o no vamos a aprender nada más para poder tener ese conocimiento. No. La idea de Dios siempre ha sido que aprendamos para obedecerle, ¿ok? Entonces,
Los que obedecen son los que son discípulos. Y Jesucristo lo confirma en Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34, dice de la siguiente manera. Juan 13, 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí vemos lo que Jesús dijo. Él, o sea, Jesús como maestro, está enseñando, ¿ok? Los aprendices, en ese entonces los discípulos estaban escuchando. Pero Jesús no aconseja que solo escuchen, porque Jesús dijo una vez más, amar, pero no se quedó con eso, sino que aquí lo interpreta de esta manera, que eso que ellos aprendieron lo pongan en práctica. Jesús dijo, si saben, si entienden que deben de amar, van a ser mis discípulos. Jesús nunca dijo eso, dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si tenéis amor los unos a los otros. Este es el principio que debe de tenerlo, hermano. Ninguna discusión, ningún problema de doctrina debe de sobrepasar esto, hermanos. Porque en el momento que usted salga mal con un cristiano y se le olvida esto, pues, ¿qué dice Jesús? No vas a ser mi discípulo, ¿me entienden? Entonces, por eso, hermanos, todos hemos tenido problemas. Y en serio, hermanos, yo he tenido agarres. Como pastor he tenido agarres. Y he tenido que mencionar esto. Hermano, discúlpame, hasta aquí llego yo. No, hasta aquí llego yo porque por encima de todo está el amarte, hermano. Porque soy discípulo de Jesús. Así que no puedo estar mal contigo. Y ya cuando no se puede hacer más, nomás me doy la media vuelta. Pero siempre, hermano, citar esto. Porque debemos de entender esto, ¿ok? Entonces, Jesús nunca nos aconseja solamente aprender, sino llevarlo a la práctica. Y lo vemos en el verbo améis. Améis, ¿verdad? Este verbo es una orden, ¿verdad? Es un indicativo, no es una opción. Pero fíjense, a veces, hermanos, también escuchamos enseñanzas que dicen, es que Dios te manda y Dios te ordena. Y a veces eso nos cuesta trabajo, pero escúchenme, la palabra de Dios también dice que Dios nos da su gracia y sus fuerzas para poder obedecerle. ¿Me entienden? No se quede con la orden solamente, si no entienda que Dios le va a dar la capacidad para poder obedecerlo, ¿ok? Eso debe de completar siempre una orden. Entonces, un discípulo es aquel que escucha y obedece. Ese es el significado original. Ahora sí, nuestro primer tema es el primer llamado del discípulo. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el primer llamado del discípulo? ¿Usted sabe cuál es la razón por cual Jesús llamó a sus discípulos? ¿A poco creen que para poner 12 y poner un equipo de fútbol en Israel? No. ¿O porque Jesús se sentía muy solo? No. Jesús estaba lleno de ángeles ahí en el cielo. Jesús no necesitaba compañía, Él está completo. Pero hoy vamos a descubrir en este primer tema cuál es el primer llamado del discípulo. Y sabe, hermanos, a veces es el que más pasamos por alto. Y por eso debe de ser el fundamento para todos los que estamos aquí, hermano. Antes de hacer, tenemos que ser. Eso es muy importante, hermanos. ¿Listos para aprender? Ok. Miren, leemos aquí, dice, déjeme ir aquí un poquito más adelante. Ok, bueno, una vez más quiero leerlo y voy a leerlo en la versión Nueva Biblia Viva. Ok, dice, Marcos, ese apunte lo íbamos a estar, Marcos 3, 13 al 15, en la versión Nueva Biblia Viva, dice, Jesús subió a una montaña y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. De entre todos seleccionó a 12, escúchenme esto, seleccionó a 12 para que estuvieran siempre con él y salieran a predicar. A estos los llamó apóstoles y les dio autoridad para echar fuera demonios. ¿Ok?
hace ratito di una introducción general de todo el curso. Ahora voy a dar la introducción al tema, ¿ok? Miren, a este tema, lo primero que tenemos que aprender es acerca del discipulado. Es muy importante, pues aquí es donde muchos cometemos el error de correr antes de caminar. Y es una etapa muy peligrosa, pues al no comprender bien esta primera etapa, se puede formar con los años o con el tiempo un religioso fariseo o un legalista. Es decir, alguien que quiere ver la perfección en otros y es muy tolerante con él mismo. Esta etapa es muy importante, la primera etapa es muy importante. Habemos muchos que no fuimos bien instruidos y no supimos disfrutar la primera etapa del cristianismo. Es por eso que hoy, ¿verdad?, vamos a aprender bien esta primera etapa de cómo se inicia un discípulo y aprenderemos poco a poco este tema tan importante. Pero también todos aquellos que no vivimos bien la primera etapa del cristianismo, hoy vamos a aprender, hermanos. Dios quiere que quitemos, ¿verdad?, una vez más lo vuelvo a decir, el chip que traemos. Debemos de recordar que no es como nosotros aprendimos, como nos enseñaron, ni como nosotros creemos que es, sino como la Biblia lo dice. Es por eso que iremos aprendiendo todo de nuevo, hermanos. Y los que aprendimos bien, pues vamos a recordar esos bellos momentos del primer amor. Así que ya con esto en la mente, hermanos, vamos a comenzar. Nosotros comenzamos en Marcos, ¿verdad? Marcos 3, 13 al 15. Miren, Marcos, este evangelio fue escrito por Juan Marcos. Él no fue discípulo directo de Jesucristo. Se dice que este evangelio se escribió en los años 50, y aquí tiene mucha importancia esto. En el año 50 después de Cristo, ¿verdad? De los evangelios, según los estudiosos, por eso quiero que pongan mucha atención en esto, fue el primero que se escribió de todos los evangelios. Este Marcos, el escritor, es aquel que abandonó a Pablo. Fíjense nada más. El que no quiso seguirlo en una ocasión, ¿verdad? Entonces, pues no fue discípulo directo de Jesús, pero estuvo muy relacionado con los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en los capítulos 1, 2 y 3 antes de llegar a lo que nosotros vamos a estudiar? Bueno, antes de llegar a nuestro párrafo o versículo texto, lo que estaba pasando, se narra lo de Juan el Bautista. Y de ahí el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús y el llamado a los discípulos, ¿ok? Es lo que se estaba narrando. Y de ahí, en esos capítulos, se narran muchos milagros de Jesús. Marcos no presenta la genealogía tal y cual la presenta Mateo, ¿verdad? Porque su enfoque de todo el evangelio era poner a Jesús como un siervo fiel, como un servidor, como alguien que vino a servir, a dar su vida por los demás. Bueno, entonces narra muchos de los milagros. Bueno, hasta aquí, miren, Jesús ya había llamado a sus discípulos, pero pónganme mucha atención. Pero aún ellos no andaban haciendo algo todavía. Ellos todavía no servían, solo estaban con Jesús, solo estaban siguiendo a Jesús. Y entonces en nuestros textos, del 13 al 15, ¿verdad? Ya de todos los discípulos que habían respondido, ¿verdad?, que le habían dado, por así decirlo, el sí a Jesús, Jesús solamente seleccionó a 12 para que estuvieran en el círculo, ¿verdad?, más pegado, que iban a andar en todas partes. Pero Jesús no solamente tenía 12 discípulos, había muchos discípulos más, pero los más cercanos fueron estos 12. Y los escogió para un trabajo especial. Pero miren, pero antes de hacer ese trabajo, hubo un tiempo donde los discípulos estuvieron con Jesús, aprendiendo y conviviendo con Él. Y ya de aquí vamos a desarrollar esta primera enseñanza. Quiero que entiendan esto, es fundamental. Entonces, ¿cuál es el primer llamado que Jesús nos hace?
¿Ok? Miren, una vez más voy a leer Mateo 3:14. Y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Quiero ir poquito más atrás, en Marcos capítulo 1, versículo 17. Para entender este punto. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. El primer llamado, póngame mucha atención por favor, el primer llamado que Jesús nos hace es a estar con Él. Apúntelo en la tabla de su corazón. A Jesús no le interesan sus dones, sus talentos, esos Jesús se los va a dar. A Jesús lo primero que le interesa es que usted esté con Jesús. A Jesús no le interesa el futuro que usted va a hacer. Jesús quiere que en la primera etapa usted esté con Él. Quiero leer una vez más una frase de Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuvieran con Él. Pero en Marcos 1:17 Jesús dijo: venid en pos de mí. ¿Sí se pone? ¿Sí entiende? Antes de que les dijera, y os haré pescadores de hombres, les dijo: vénganse hacia mí. Hermanos, en serio se los digo, la mayoría, no puedo decir que todos, nos lo brincamos. Hoy conocemos al Señor y mañana queremos predicar. Hermanos, y esta etapa es muy peligrosa, porque pensamos que con saber Juan 3:16 ya somos los apóstoles de Mexicali. Hermanos, si no, necesitamos ese tiempo de amor con el Señor, de convivencia con el Señor, de estar a los pies del Maestro, de escucharlo. Por eso Jesús fue tan sabio y estableció este tiempo. Ahora yo quiero que entendamos esto, hermanos. Yo no pude experimentar ese momento porque cuando el Señor me convirtió, yo después andaba trabajando. No, miento. Yo ya andaba trabajando cuando el Señor me convirtió. Yo ya tocaba en la iglesia, yo ya era ministro de alabanza, yo no era ni cristiano, ya andaba cantando. Pero cuando el Señor tocó mi corazón y cuando el Señor me quebrantó, yo no pude vivir ese momento porque yo ya estaba enrolado. Entonces no disfruté mi niñez espiritual. Y miren, muchos hermanos no disfrutamos esa niñez y crecimos mal, crecimos torcidos. Por eso Jesús estableció un tiempo de: hey, no van a hacer nada, mis pequeños. Van a estar con su Padre, conmigo. ¿Se imaginan, hermanos? Y quiero que entendamos este proceso. Jesús los llamó y estuvieron día y noche con Jesús, día y noche con Jesús. Jesús les hablaba palabras de amor, palabras de vida eterna. Jesús estaba con ellos. Los discípulos no eran Mega Man o no eran Goku, no, eran hombres carnales como tú y como yo, que dejaron todo por seguir al Maestro. Ustedes se pueden imaginar, y es una verdad, las charlas que tenían. Ay, ¿cómo estará mi esposa, Señor? Y el Señor consolando sus corazones. Ustedes no van a entender esto, pero lo van a entender después. No importa lo que hayan dejado por mí, ustedes tienen la recompensa de la vida eterna. Y muchas cosas, hermanos, que Jesús vivió con sus discípulos antes de que ellos sirvieran. Hermanos, entonces yo quiero que esto quede bien impregnado, hermanos, en tu corazón. Escúchame, si tú no disfrutaste esa etapa, hermano, regresa. No te importa nada. Digo, algunos ya estamos sirviendo, ya somos nacidos de nuevo, pero hermano, haz como que no sabes hacer nada. Dedícate a estar con Jesús, dedícate a estar a sus pies, contempla al Maestro. El primer llamado de Jesús es venir a Él. Ahora, ¿qué se refiere a este primer llamado? Bueno, en ese entonces, ¿verdad? Era para que lo siguieran. Hoy, en nuestro tiempo, significa el llamado a la salvación. ¿Ok? Lo primero que Dios nos hace es: vengan a mí. Él nos quiere salvar.
Por eso les digo que muchos nos brincamos las trancas. Muchos primero servimos y después Dios nos convirtió. Iba a decir nos convertimos, pero nosotros no podemos convertirnos más que en sapos, así como, pero bueno. Entonces es el llamado a la salvación. Dios te llama para que tú vengas a ser parte de su familia. Dios te llama para que dejes de ser la herencia de Adán. Dios te llama para que seas herencia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el día se llama el llamado a la salvación. Y esto es lo primero, hermanos. Antes de otra cosa debemos estar seguros de que somos salvos, de que Jesús ha lavado nuestros pecados, de que la carga del pecado que traíamos ha sido depositada en la cruz del Calvario, de que su sangre preciosa, roja, tibia, carmesí, cubrió nuestro cuerpo desde la cabeza hasta la punta de los pies. Tenemos que estar seguros de que Jesús nos perdonó. Y miren, hermanos, esta primera etapa, por eso les digo, es tan importante. Porque al no entender esta primera etapa, pasa el tiempo y empezamos a culparnos o empezamos a sentir, ¿verdad?, todo lo que nosotros hicimos en el pasado, a tener culpabilidad. Eso lo vamos a ver más adelante, hermano. Por eso les digo que vamos a ir paso a paso, porque es muy importante ese punto. ¿Y saben por qué, hermanos? ¿Por qué nos pasa eso? Porque no hemos entendido que Jesús en su palabra dice que Él borró nuestros pecados. Hermano, nada tan hermoso que es sentir y creer, ¿verdad? Porque todo es por fe, que toda nuestra maldad ha sido perdonada, que Jesús verdaderamente en el madero cargó nuestra maldad. Hermano, en serio, me daría vergüenza que ustedes me hubieran conocido como yo era. Me le daría vergüenza a usted que yo lo hubiera conocido o lo hubiera conocido lo que usted era, lo que usted hacía. Pero ¿saben qué? Jesús tomó mi maldad. Jesús tomó su maldad y se lo llevó a un madero. Hermanos, eso, cuando usted lo cree, no lo sabe. Por eso estoy explicando desde el principio que los discípulos no son los que saben, sino los que obedecen. Hermano, ese va a ser un parche para que Satanás no venga a tocarle. ¿Te acuerdas de lo que andaba haciendo allá Firulais? Ese hombre que tú quieres hablar ya está muerto. Hoy hay otro hombre que está intentando hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, eso es muy importante, la primera etapa. Hermano, convénzase que si usted ha sido salvo, y si no, también vamos a tomar un tiempo para hablar de esto. Nadie puede venir, no tienen derecho, hermanos, de venir a reclamarle su pasado al enemigo. No tiene derecho. Porque Cristo tuvo que pasar algo tan horrendo para que usted y yo no tuviéramos el peso del pecado pasado en nuestra espalda. Amén. Así que cuando nosotros le damos pie a eso, hermanos, nos estamos olvidando de todo el sacrificio que Cristo hizo. Por eso, por fe, tenemos que ir a Dios. Señor, ayúdame, Señor, a creer, a comprender y a valorar que llevaste toda mi maldad en ese madero. Por eso los discípulos, hermanos, en medio de sus fallas, amaban al Señor Jesús y dieron su vida. ¿Saben por qué? Porque ellos entendían que Jesús lo había dado todo por ellos. Si bien ellos lo miraron, pero nosotros no vamos a ver, pero vamos a creer. Y la palabra de Dios dice que bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Esos son ustedes y yo, amados. ¿Se imaginan? Claro que nos hubiera gustado estar en ese momento, ¿verdad? O a lo mejor hubiéramos traicionado peor que Pedro, pero somos bienaventurados, hermano. Supremamente bendecidos el poder creer en el humilde carpintero de Belén, el Dios todopoderoso, sin verlo visto, hermanos. ¿Ok? Ese es el primer llamado, a estar con Él. Nada debe de ser más importante, hermano. Por eso muchos después batallamos en la oración. Y yo no estoy diciendo que no vamos a batallar, claro, hermano, porque la carne es débil. ¿Se acuerdan que Jesús les enseñó a sus discípulos que después vamos a ver todo eso? Pero cuando nos logramos, hermanos, empapar de este primer llamado, tenemos tiempo con Jesús, hermanos. La oración va a ser una necesidad y no una carga. Ese primer llamado, hermanos, es a la salvación, es estar con Jesús.
quiero tomar un poquito de tiempo nomás para decir qué viene siendo la salvación. A lo mejor algunos lo saben, pero como les dije, vamos a decir así. La salvación es cuando tú reconoces que eres un pecador y que necesitas salvación porque estás perdido. Cuando tú reconoces que tú has sido tan ofensor a Dios, que desde tu vida, desde tu niñez, nunca has obedecido al Señor, pero que Jesús es tan bueno que murió por tus pecados y te quieres acercar a Él. Y vas y le dices: Señor, perdóname, de todo corazón te pido que me perdones. He hecho cosas que no son correctas, me arrepiento de mis pecados, acéptame como tu hijo. Y si tú eres honesto, Jesús hace una obra de salvación. Ese es el primer llamado. Pero escúchame, no hagas nada más. Quédate quieto, no expulses demonios, todavía no es tu tiempo. Es decir, no trabajes en nada, espérate. Es el tiempo que estés con tu Padre, es el tiempo de reposo en el Señor. Es cuando la gallina está cuidando a sus polluelos. Por eso, hermanos, muchos ya tenemos tiempo en el Evangelio y no podemos orar, no podemos leer la Biblia. Y estamos, ¿por qué? Porque no tuvimos esa primera etapa, no la valoramos. Entonces, como no hay un cimiento bueno, lo que se pone arriba de este fundamento es arena, ¿me entienden? Por eso este fundamento es lo más importante, el llamado a estar con Jesús, el llamado a la salvación. ¿Ok? Entonces Dios nos llama, hermanos, a la salvación, nos llama a estar con Él. Debemos estar seguros de que Jesús nos ha salvado. Así es como se inicia un discípulo. Bueno, ahora, ¿por qué Dios nos llama? ¿Por qué Dios llama al hombre? Bueno, Dios nos llama, ¿saben por qué? Dios nos quiere salvar, ¿sabe usted por qué? Porque Él no quiere que nos pase lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Porque a veces nosotros decimos: pero ¿por qué yo? Pues si, ¿verdad? No tengo una estrella ahí en Hollywood, pues no. Pero escúchame, le damos gracias a Dios que no es por la familia de donde usted descienda. Vamos a ver qué es lo que dice segunda de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo no sé, hermanos, cómo usted está, pero yo sí le voy a decir algo. Hermano, cuando yo recién escuché a la palabra de Dios, penetró mi corazón, pero no cambié al otro día. Estuve dándome resbalones, pero ¿saben qué? Ahí es donde yo pude experimentar la paciencia de Dios. Porque el Señor no me dejó hasta que no salvó mi alma. O sea, no me llevó a una iglesia para escuchar su palabra y para dejarme solo que me perdiera en la calle. El Señor penetró mi corazón, y desde que yo pude escuchar a ese Jesús que había muerto por mí en un madero, mi vida nunca fue la misma. ¿Y sabe qué? Yo estoy seguro que usted también. Por eso está aquí, en medio de sus luchas, en medio de sus fallas. Porque usted y yo no podemos vivir sin Jesús. Porque Él es tan importante que no podemos olvidarlo. A lo mejor ahorita todavía tú no tienes esa salvación, pero Jesús está ahí, teniendo paciencia. A lo mejor te has alejado, te has apartado, te has rebalado, pero una vez más has vuelto. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es paciente, para que llegues a Él, para que te acerques a Él, porque lo que Él quiere es salvarte. Y lo estamos leyendo de la misma boca del apóstol Pedro, aquel que estuvo con Jesús, aquel que le mochó la oreja a Malco, aquel que traicionó a Jesús. Él sí podía decir en su vida propia: Él ha sido paciente para conmigo. Y yo también lo puedo decir, y yo estoy seguro que ustedes también. Porque no somos las blancas palomas, ¿verdad? Bueno, Él quiere, hermanos, que todos se salven. Por eso nos llama. Esto, amados, es muy importante entender. Dios ama al mundo y quiere que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿No te has preguntado, hermano, por qué seguimos vivos? ¿No te has preguntado por qué Dios permitió que viviéramos hasta todavía, verdad? Pero ¿por qué no morimos
antes de haberlo conocido. Dios es tan hermoso, tan paciente, tan bondadoso. Porque ahorita, como dijo el apóstol Pablo, en serio, hermanos, en medio de todas nuestras fallas, ahorita podemos decir, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Hermano, ahorita si usted tiene la salvación, usted se puede morir con la certeza de que va a despertar en los brazos de Jesús. Pero antes no. O quizás tú todavía te estás ahí arañando y todavía no llegas a la cruz. Hermano, apúrale, porque el Señor no retarda su promesa. También habla de una era venidera, que el Señor va a venir por su iglesia. Y estamos viendo muchas cosas que están pasando, pero este no es mi tiempo ahorita de hablar de eso. Ok, ¿por qué Dios permitió, hermanos, que no muriéramos antes de haberlo conocido? ¿Saben por qué? La palabra de Dios tiene una respuesta. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Escuche por qué. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Si somos honestos al texto, aquí se dirige específicamente al pueblo de Israel, ¿ok? Al pueblo que Dios liberó de la esclavitud. Pero escuchen, pero de ese pueblo nosotros descendemos. Acompáñeme a Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, para que usted vea lo que yo estoy explicando aquí. Efesios 2, 11. Mientras usted llega, yo voy a ir leyendo, ¿ok? Dice, miren, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ponga atención, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, Israel y gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación de raza, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, es decir, el sacrificio, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. No es que nomás Israel se va a salvar, nada de eso. Sí se va a salvar Israel, y muchos ya se están salvando, pero nosotros entramos, gracias a Dios. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Se acuerdan cuando Pedro dijo: y tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Y Jesús dijo: sobre esa roca edificaré mi iglesia. Este es el fundamento, que Jesucristo es el dueño de la iglesia, que Jesucristo era el que había de venir, ¿ok? En quien todo el edificio, es decir, toda la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿ok? ¿Entendimos? Nosotros somos injertados, no éramos el pueblo escogido de Dios, pero de esos dos pueblos Dios hizo uno, su divina iglesia, hermanos. ¿Ok? Ahora, Israel, hay otros pactos con Israel, Israel se va a salvar, etcétera, pero nosotros, hermanos, gracias a la misericordia de Dios, fuimos injertados. Entonces,
ese amor eterno, escuchen, porque todas las naciones que estaban alrededor de Israel eran paganas. Dios las había expulsado, Dios no quería tener ningún contacto con ellos. Pero en ese momento, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cuando Jesucristo vino, Él aceptó a todos. Eso es lo que quiere decir. Y en esos todos, hermanos, venimos nosotros, raza mestiza. Y damos gracias a Dios por eso. ¿Ok? Entonces, así que de ellos somos descendientes, hermanos. Así que ese amor eterno es para nosotros también. Debemos de entender, hermanos, y agradecer el amor eterno que Dios tiene por nosotros. ¿Cuánto nos acordamos de este hermoso versículo, Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Escuchen, hermanos, entendiendo esto, debemos de disfrutar ese gran amor de Dios. Él quiere que nosotros entendamos, hermanos, que Dios nos ama con un amor eterno. Antes que usted naciese, Jesús nos había amado. Cuando usted andaba en sus delitos, cuando yo andaba en mis delitos y pecados, Jesús me amaba. Parece contradictorio porque dice la palabra de Dios que la ira de Dios es, sí, claro que la ira de Dios está en ese momento, pero ¿cuántos saben que Dios conoce el presente, el pasado y el futuro? Dios sabía cuántos de nosotros un día le íbamos a decir: Señor, tienes toda la razón y siempre la has tenido. No la quería reconocer, pero hoy reconozco que te necesito. Por eso el Señor dice, prolongó su misericordia. Y por eso pudimos llegar a los pies del Maestro. ¿Ok? Hermanos, disfrutemos ese grande amor. Él quiere que entendamos esto, hermanos. A veces, hermanos, estamos tan que queremos ser los flagelos del evangelio y que nos tiren pura pedrada, y entre más grande esté, mejor bendecidos algo. Y no, hombre, pastor, duele duro y sin, ¿verdad? Pero, hermanos, escúchenme. Claro que a veces mensajes fuertes. Y no estamos hablando que estamos diluyendo el mensaje, estamos hablando del verdadero evangelio. El amor de Dios es verdadero, hermanos. Y necesita usted entender que Dios le ama por encima de todas las cosas. Que Él vino a morir en su lugar, en mi lugar. Que nadie nos va a amar más que Dios. Eso debe de entenderlo, hermano. Y enamorarse de ese Dios amoroso. Hermanos, Él quiere que nosotros entendamos que nos ama con un amor eterno. Su amor es inalterable. Escuche esto, hermano. Una cosa es que el Espíritu Santo se constricta. Una cosa es que Dios no esté de acuerdo con el pecado. Pero otra cosa es que Dios deje de amarle, hermano. Pero vamos a leer lo que dice la Biblia, hermano, para que no vaya a pensar que es humanismo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Escuche esto, hermanos. Pero quiero leer desde el 28. Romanos 8, 28. Porque, les digo la verdad, yo no me voy a meter ahorita en cuestiones teológicas. No, ahorita nada de eso. Pero quiero que aprendamos algo. Dice Romanos 8:28, y sabemos, aquí viene la importancia de todos los otros versículos que ha habido tanta división, ¿ok? Y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, los que ya son cristianos, ¿no? Porque nadie puede amar a Dios sin ser cristiano. ¿Sí escucha esto? De ahí viene todo lo demás. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Todos somos llamados a la salvación. Ahora vamos aquí a escuchar lo siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos hijos fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
Entonces, todo empieza, hermanos, a los que aman a Dios. ¿Se da cuenta? Los que aman a Dios. Nadie que no ame a Dios puede gozar de esto, hermanos. Escuche. Dice, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Póngame mucha atención. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, fíjense, hermanos, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta, hermanos, ese amor? ¿Se da cuenta de ese amor tan grande? Miren, hermanos, les digo, esta no va a ser mi intención explicar lo de la predestinación, pero si usted tiene dudas y ya tiene más tiempo y quiere que le explique, déjeme su correo. Yo tengo toda esa explicación, pero no la voy a dar ahorita para los nuevos, pero tengo toda esa explicación para podérsela mandar si usted la quiere, pero ahorita no es. Entonces no es la intención. Entonces, todo lo que hemos leído es mencionado solamente a los que aman a Dios, porque los que no lo aman no, ¿verdad? Los que no deciden acercarse a Cristo. A estos no son estas gloriosas promesas, hermanos. Y una vez más, la clave está en entender que a los que aman a Dios, es decir, los que ya son cristianos. Entonces, Dios nos ama tanto, hermanos. Escúchenme, que si entendiéramos esto, intentaríamos vivir cerca de Jesús. Pero en esta primera enseñanza solamente quiero que entendamos esto. Dios nos llama a la salvación. Dios nos llama para estar con Él. Así que eso es muy importante, hermanos. Es muy importante entender que primeramente es el llamado a estar con Jesús, a la salvación, antes de servir. Y una vez más, Marcos 13:14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Esta frase es muy importante, para que estuviesen con Él. Hermano, lo que más le interesa a Jesús es que usted esté con Él, es que yo esté con Él, es que tenga tiempo con Él. Y para enviarlos a predicar después, los llamó para que estuvieran con Él. Esto es lo más importante, hermanos, de entender. Dios nos salvó y antes de hacer alguna obra en la iglesia debemos estar con Él. Es decir, empaparnos de vivir en oración, estudiar la palabra de Dios, estar con Él. A esto se refería. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque en aquel entonces ellos estaban con Jesús y lo estaban conociendo, ¿verdad? Jesús les enseñaba. En este tiempo, hermanos, está su palabra. Jesús es Dios, hermanos. Es el ser más hermoso de todo el mundo. Nadie ama, cuida y protege como Él. Nada se le escapa de la mano, nada le toma por sorpresa. Todo está bajo su control.
Así que esto es lo primero que debemos entender y analizar y asimilar y valorar. Así que en esta primera etapa no te preocupes porque ¿qué vas a hacer? No, hermano, solo disfruta estar con Él. En primera etapa tienes que saber que te vas a tropezar. Póngame mucha atención. Porque aquí a veces, hermanos, al no entender esto, hermanos, o al nada más estar, ¿verdad?, tirando sobre el pecado y tirando, tú no sabes qué hacer cuando caes. Y en serio, yo no estoy enseñando otro evangelio, yo te estoy explicando lo que te va a pasar. En esta primera etapa, tú te vas a caer. ¿Cuántos no nos caímos? Inclusive después de muchos años nos caemos, cometemos errores. Pero yo quiero que entiendas esto, hermano. Tú te vas a caer. Pero escúchame, no es el momento para desistir. No es el momento para levantarse. Quiero poner este ejemplo para que todos puedan entenderme. Es como cuando nuestros hijos estaban empezando a caminar. Yo me acuerdo de Julio, porque de los otros me agarraron medio, ¿verdad? Pero bueno, de Julio cuando recién andaba caminando, yo me acuerdo que pues se caía. Y yo no iba a darle una patada para levantarle. ¿Cómo eres? Ya deberías de estar corriendo. No, porque su etapa era empezar a caminar. ¿Qué hacía el padre o la madre? Levantarlo, ¿verdad? No le decías jamás vas a caminar, no. Levantarlo o sentarlo un ratito para que le pierda el miedo. Hermanos, así es Jesús. Él es nuestro Padre. Cuando, hermanos, nos caemos, claro que nos duele, ¿verdad? ¿Cuánto nos duele caernos? Pero el Señor nos levanta, hermanos. Y esto, hermanos, no es hablar de la permisividad de Dios para el pecado. No, hermanos. Tenemos que, así como hablamos acerca del pecado, tenemos que hablar acerca del amor. Y en esta primera etapa quiero que entiendas esto. Porque al no saber esto y al estar escuchando que el infierno, en cuanto tú te caigas, ¿sabes qué vas a hacer? Ya no vas a querer venir a la iglesia. Y luego si tienes un hermano que no pasa nada, ese es el hermano santurrón. Y si tú vas y le pides un consejo de un pecado, ya te mandó al infierno y a la pierna izquierda. No, hermano, escúchame. El Señor te levanta, hermano. Si tú te tropiezas, no es el momento para desistir. No, ese es el momento para levantarte y dejar que Jesús sane tus heridas. En esa etapa vas a recibir muchas críticas, vas a caer y muchos te van a juzgar y a veces muy duramente. Debes de saber que no debemos de pecar, eso es lo que debemos de saber, hermano. Pero si pecamos, hermano, si caemos por causa de nuestra naturaleza, Dios no nos desecha, hermano. Pero no es su voluntad, póngame atención, que pequemos. Te explicaré esto para que me entiendas mejor. Imagínate que tienes a alguien que te ama y eres muy amado por esa persona. Y esa manera de amar de esa persona te llena, te hace sentir completo. Bueno, si nos sentimos así, no vamos a tener la necesidad de andar buscando otro amor, ¿verdad que no? Porque ese amor nos llena, ¿verdad? Es específicamente, hermanos, lo que Dios quiere que entendamos. Que Él es ese grande amor que nos ama y nos ama por completo. Y ese amor nos debe de llenar y no andar en busca de otro amor. Entonces, Dios no nos da permiso para pecar. Antes bien quiere que entendamos que en Él estamos completos. Que no nos hace falta nada. Pero si en el caminar nos resbalamos, Jesús quiere que también entendamos que Él no nos abandonará, que Él nos ayudará siempre y cuando seamos sus hijos. Así que así es como cuando nosotros cuidamos de nuestros hijos, así Jesús cuida de los suyos. Y aún mejor porque Jesús como papá no tiene errores y nosotros sí. Así que este día, hermanos, yo quiero que salgas de este lugar ilusionado por este gran amor, que disfrutes esta gran verdad, que no te amargues por otras cosas. No, disfruta este amor. Sal enamorado del Señor, agradeciéndolo por como Él es, a pesar de como yo soy.
Disfruta este amor, porque en esta etapa, hermano, vas a tener la protección total de Dios. Escúchame, pero Dios quiere que entiendas que ese amor es para siempre, pero es un amor formativo. Es decir, va a pasar el tiempo cuando tendrás que enfrentarte a diversos problemas, donde Dios no se irá, pero dejará que tú pongas en práctica lo que vas a ir aprendiendo. No siempre Dios nos tratará como a niños. Cuando vayamos creciendo, Jesús va a ir soltándonos poco a poco, así como nosotros dejamos a nuestros hijos. Pero la gran alegría, hermanos, y confianza es que jamás nos dejará solos. Jesús nos ha llamado para que estemos con Él. ¿Cómo se inicia entonces un discípulo? La respuesta es, el discípulo se inicia con el primer llamado. Y el primer llamado del discípulo es a estar con Jesús. Es decir, a que hemos sido llamados como primer lugar a estar con Jesús. Y quiero tomar un extracto de unas letras de una alabanza que ahorita voy a poner para que meditemos, que traspasó mi corazón cuando yo lo escuché, hermanos. Escuche lo que dijo Marcos Vidal en una de sus alabanzas. Dijo: no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda. Conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Y yo te quiero hacer una pregunta. Hijo, ayúdame a lo que te dije. ¿Quiénes quieres ser tú? ¿Quieres ser de toda la multitud que se alimentaba, que se aprovechaba de lo bueno que es Dios? ¿O quieres ser de los que estaban cerca de Él? Yo prefiero quedarme con hambre un momento para que todos los demás coman, porque va a llegar el momento donde esas 12 canastas van a estar solos para mí y el maestro. En otras palabras, yo quiero ser de los que están con Jesús y no de aquellos que aprovechan sus milagros. Y si tú, hermanos, en esta tarde has entendido cuál es lo más importante de la vida cristiana, el llamado a la salvación, el llamado a estar con Él, yo te invito a que reflexiones para que entiendas todo el amor que Dios tiene para ti, pero que necesitas vivir esta etapa enamorado de Jesús. Ya vendrán otras enseñanzas que van a ir más adelante, pero déjate amar por ese Señor, por ese Maestro. Y si tú dices, ¿sabes qué, pastor? Pues sinceramente yo no tengo esa salvación. Hoy es un buen día para empezar con el pie derecho. Donde tú estás, puedes cerrar tus ojos y decir: Señor, yo sé que no tengo salvación, pero yo sé que tú eres el dueño de la salvación. Dame salvación, Señor, porque no me imagino seguir viviendo mi vida sin ti. Yo quiero vivir mi vida contigo. Y si tú eres uno de esos, hermanos, yo quiero que meditemos en este canto.